Bienvenidos, el día de hoy traemos el tema monitoreo fetal intraparto. El monitoreo fetal intraparto es uno de los controles que más se utiliza en el área de gineco-obstetricia. Y hoy hemos traído este tema a colación para hacerlo fácil de entender. Para tú que estás estudiando o si ya te graduaste, sepas cómo tienes que llevar el control de una paciente que se encuentra en labor de parto. Bien, primero definamos qué es el monitoreo fetal intraparto. El monitoreo fetal intraparto permite, de una manera no invasiva, determinar el estado del feto. ¿Qué mide el monitoreo fetal? Básicamente mide de manera simultánea tres cosas: la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y las contracciones uterinas. Pero la ventaja del monitoreo fetal intraparto es que lo hace simultáneamente y eso te permite tener una idea del estado fetal sin que lo invadas. Vamos a ir allá y empezamos. Primero, contracciones uterinas. Las contracciones uterinas, básicamente, durante una labor de parto, tienen ciertos límites. ¿Por qué? Porque cuando hay una contracción, cuando el útero se está contrayendo, tienes que tomar en cuenta que los vasos que cruzan la placenta y que llevan el oxígeno y los nutrientes hacia el feto, durante la contracción se comprimen. Es decir, que durante las contracciones uterinas el flujo sanguíneo al bebé disminuye. Por tanto, no es que si tienes más contracciones uterinas es mejor. Todo tiene un equilibrio y básicamente se ha tomado, en este caso del monitoreo fetal, un lapso de 10 minutos para hacer el control. Durante 10 minutos se entiende que tú deberías tener un máximo de 5 contracciones en 10 minutos. Y cada contracción, por lo general, tiene una duración entre unos 30, 40 segundos, un minuto 10. Pero no debe exceder de 5 contracciones en 10 minutos. ¿Por qué? Si excediera de ese tiempo, si excediera de 5 contracciones en 10 minutos, quiere decir que más o menos cada contracción estaría durando 40 segundos a un minuto, y el tiempo que estarías dando para que se recupere la circulación útero-placentaria hacia el bebé disminuiría. Tendríamos un lapso de alrededor de 1 minuto y algo para que llegue sangre al feto. Si tú tienes más contracciones, tienes más de 5, tienes menos tiempo de recuperación, o sea, menos tiempo en el que el útero no está contraído y por lo tanto llega sangre al feto, y eso definitivamente no es bueno para el bebé. Entonces tenemos como máximo 5 y tenemos que lo normal iría entre unas 3 a 4 contracciones en 10 minutos, y que con esa frecuencia de contracciones uterinas tú podrías tener una labor de parto relativamente fluida. Obviamente menor a eso es simplemente que no hay contracciones uterinas, eso no causa ningún problema, simplemente la labor de parto no va a avanzar o simplemente aún no es tiempo. Bien, tomando eso en cuenta, en la gráfica que puedes ver a continuación, te vas a dar cuenta que las contracciones se grafican en el papel del monitoreo como ondas que se miden en milímetros de mercurio y marcan la intensidad de cada contracción. Básicamente quiero que ahorita te concentres en la duración de las contracciones, tomando en cuenta que mientras más tiempo pasa contraído el útero, menos sangre llega al feto. Entonces las contracciones no tienen que ser demasiado largas, pero tampoco tienen que ser demasiado cortas, porque si son demasiado cortas, básicamente harán que la labor de parto sea infructífera. Tomando eso en cuenta, pasamos al siguiente punto. El segundo parámetro que tienes que evaluar en el monitoreo fetal es la frecuencia cardíaca fetal. Los parámetros de la frecuencia cardíaca fetal son los siguientes. Primero, tienes que tomar en cuenta que la frecuencia fetal no es una frecuencia estable como lo es en la del adulto. Es decir, normalmente, funcionalmente, tiene ciertas variaciones la frecuencia cardíaca fetal y eso es normal. Por tanto, no vas a esperar encontrar en un monitoreo que la frecuencia se mantenga siempre como estaría en un adulto. Por ejemplo, 70 latidos por minuto y siempre tuk, 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 tuk. No, en el caso del feto
tenemos un rango de frecuencias que es normal y va desde 120 como límite inferior hasta 160 como límite superior. Y tenemos ciertas variaciones que son normales y se clasifican de la siguiente manera. Cuando casi no hay variaciones, es decir, cuando la línea que marca la frecuencia cardíaca fetal prácticamente es muy estable, se llama de variaciones mínimas, casi ausentes. Tenemos otra clasificación que va desde lo que es mínimo hasta 5 latidos por minuto. Quiere decir que la frecuencia cardíaca varía en 5 latidos por minuto y se llama de cambios mínimos. La que es de cambios moderados va desde una variación de 5 latidos por minuto hasta 25 latidos por minuto. Esa se llama moderada. Y el patrón ondulatorio o un patrón de variabilidad alta es cuando los cambios de la frecuencia cardíaca fetal van más allá de 25 latidos por minuto. ¿Por qué tienes que tomar en cuenta esto? Porque es importante al rato de interpretar el monitoreo fetal cómo te marca en los 10 minutos que haces el control la frecuencia cardíaca fetal. Normalmente hay un término que se conoce como línea de base y es más o menos la frecuencia cardíaca fetal que más se prolonga en el tiempo. Es decir, por ejemplo, si en un monitoreo tú tienes que se repiten los valores entre 125 y 135 por un lapso mayor a 2 minutos, es decir, se encuentra por ahí la línea, esa sería la línea de base. Cuando la línea de base cambia, es decir, de lo que está en 125 latidos por minuto, de repente comienza a marcarte 140, 150 latidos por minuto, y de ese cambio que tiene sobrepasa los 2 minutos, quiere decir que la línea de base ha cambiado. No quiere decir que ha habido una variación, una oscilación. No, quiere decir que la línea de base ha cambiado. Adicional a eso tenemos que tener en cuenta que aparte de la variabilidad que tiene la frecuencia cardíaca fetal, hay lo que se conoce como aceleraciones y desaceleraciones, y que tiene que ver básicamente con la relación que tienen con respecto a la contracción uterina. Y vamos a hacerlo de forma sencilla de la siguiente manera. Cuando existen aceleraciones, básicamente tienes que estar tranquilo porque por lo general coinciden con movimientos del bebé y se interpretan como que existe un bienestar fetal, en el sentido de que no existe acidosis o acidemia fetal en ese momento. Lo que tendríamos que tener un poco más de precaución es las desaceleraciones. Las desaceleraciones básicamente tienen que ver con respecto a las contracciones uterinas de la siguiente manera. Cuando son sincrónicas con la contracción uterina, quiere decir que está empezando una contracción uterina y simultáneamente hay una desaceleración, se conoce como una desaceleración primaria, en el sentido de que es fisiológica. Quiere decir que cuando hay una contracción, por lo general por un reflejo vagal, se comprime la cabeza del bebé y provoca una desaceleración, es decir, es sincrónica. Tenemos el aumento de la onda en milímetros de mercurio de la contracción uterina y simultáneamente tenemos un descenso de la frecuencia cardíaca fetal, es decir, coordina. Lo que tienes que tomar en cuenta básicamente es cuando la desaceleración no tiene que ver con la contracción uterina, es decir, cuando va más allá. Cuando tienes la contracción uterina y después de 40 segundos tienes recién una desaceleración, esa desaceleración tiene que llamar tu atención porque esa desaceleración pudiera ser patológica. Bien, para finalizar y para que puedas concretar este tema, se ha reunido un consenso de ginecólogos expertos en esta área y han clasificado el monitoreo fetal para su interpretación final en 3 categorías que te permiten ver cómo vas a actuar. Y básicamente es lo siguiente. Monitoreo fetal categoría 1 quiere decir que encuentras lo siguiente: una frecuencia cardíaca fetal normal cuyos parámetros van entre 120 hasta 160, una variabilidad moderada, es decir, que va entre 5 latidos a 25 latidos por minuto, es decir, va oscilando la frecuencia cardíaca fetal, aceleraciones frecuentes que por lo general coinciden con movimientos fetales y que son indicadores de bienestar fetal,
y que no existen desaceleraciones tardías. Pueden existir desaceleraciones precoces, pero como explicamos, esas son desaceleraciones fisiológicas. La categoría 2 básicamente es una categoría que no entra ni en la 1 ni en la 3, es decir, no te deja ni tranquilo como te dejaría la categoría 1, pero tampoco te dice que te alarmes como diría la categoría 3. Es como una señal de alerta en el que podrías intensificar o hacer más frecuentes los controles que haces con respecto a esa paciente que está en labor. Podrías hacerlo más frecuente. ¿Qué parámetros podrían entrar en un monitoreo categoría 2? Te doy ejemplos. Que exista bradicardia fetal, o sea que la frecuencia pueda bajar bajo 120 latidos por minuto, pero que no se mantenga mucho tiempo ahí. Que exista taquicardia, es decir, que suba un poco más allá de 160. Que exista desaceleraciones precoces frecuentes, o lo que se conoce como una desaceleración que se extiende en el tiempo. Es decir, que dura más allá de 2 minutos y que llevaría a un cambio de línea de base. Es decir, por ejemplo, estamos con una frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto, se mantiene así con las oscilaciones respectivas y de repente comienza a desacelerar y te llega a 110 latidos por minuto y así se mantiene por 2 minutos. Ojo, te podría llegar a preocupar, pero si se mantiene en ese límite, pero se mantiene con variaciones entre 5 a 25 latidos por minuto, te podrías quedar en un monitoreo categoría 2. Y si a eso le asocias con el estímulo que puedes dar para ver si se estimula el bebé y se mueve, y eso aumentaría la frecuencia, las variaciones, podrías quedarte tranquilo. Pero un monitoreo categoría 2 es ya una indicación de que tienes que incrementar los controles con respecto a esa paciente. Y el monitoreo categoría 3 definitivamente quiere decir que hay un estado o hay un compromiso del bienestar fetal, ese es el término. Y básicamente tiene que ver con lo siguiente: una bradicardia que se mantiene, taquicardias que se mantienen, desaceleraciones tardías. Ojo, repito, las desaceleraciones tardías no son fisiológicas. Estamos hablando de que luego de que exista la contracción, por lo general más allá de 40 segundos comienza a desacelerar y se mantiene así. Es una desaceleración tipo 2, un DIPS tipo 2, y eso no es fisiológico. Eso es un indicador de que algo anda mal. Básicamente esos parámetros son en los que se podría clasificar el monitoreo fetal, y queremos, para resumir este tema, dejar 3 puntos claros en la mente. Primero, toda interrupción del flujo sanguíneo desde la madre con respecto al feto te provoca desaceleraciones. En cualquiera que sea el punto en que se haya bloqueado la circulación desde la madre al feto, te provoca desaceleraciones. Estamos hablando desde la circulación de la madre, es decir, puede haber un compromiso en ella, un shock hipovolémico, una falla cardíaca, una falla renal, el compromiso que sea, o en la circulación placentaria fetal puede haber, por ejemplo, taquisistolia, contracciones uterinas que se mantienen más allá del tiempo, que bloquean por mucho tiempo la sangre que tiene que llegar al feto, te provoca desaceleraciones. Entonces, ojo, toda ausencia o disminución del flujo sanguíneo al feto se traduce en una desaceleración y tienes que estar pendiente de ello. 2. Las aceleraciones son indicadores de que no existe acidemia, y eso llegaron a un consenso ya. Es decir, si tú tienes aceleraciones frecuentes, ya sean moderadas o variables, te indica de que no hay acidemia. No te dice que el bebé está bien, pero te dice claramente y es seguro de que no está mal. Y tercero, para finalizar, una interrupción del flujo sanguíneo no quiere decir que ya el bebé está con acidosis. Una desaceleración no quiere decir que ya está con acidosis. Para que exista acidosis, básicamente tiene que haber un pH que haya bajado menos a 7.35, que es lo normal, o menos a 7. ¿Sí? Entonces, si hay una desaceleración, no quiere decir que ya el bebé está complicado hasta que no se demuestre con la medición del pH. Si tienes en cuenta estos 3 puntos que hemos sintetizado y las 3 categorías, seguramente tu accionar con respecto a una madre que se encuentra en labor de parto será diferente y podrás saber qué tienes que hacer. Espero que te haya servido. Deja tus sugerencias, tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, es gratis, y espéranos, tenemos un nuevo video para ti.